Hola científicos y bienvenidos a otro capítulo del laboratorio de José. El día de hoy hablaremos sobre el movimiento rectilíneo uniforme y más específicamente el movimiento rectilíneo uniforme variado. Y haremos un experimento sobre el tema. ¿Listos? ¡Vamos! Primero, hablemos sobre el movimiento rectilíneo uniforme, o por sus siglas MRU. Este es el movimiento que se desarrolla sobre una línea recta y con velocidad constante. Entonces, para que un automóvil o un objeto vaya con MRU, solo requiere esos dos requisitos. Primero, que vaya sobre una línea recta y segundo, que tenga velocidad constante. Ahora, hablemos sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o por sus siglas también llamado MRUV. Ocurre cuando un objeto se mueve sobre una línea recta a aceleración constante. Y el propio nombre nos dice que es movimiento rectilíneo porque se mueve en una línea recta y uniformemente variado porque la aceleración es constante, uniforme porque no cambia. Perfecto. Ahora, un ejemplo. Tenemos nuestra bicicleta, la cual se mueve sobre una línea recta con la aceleración constante de un valor escalar 1 metro por segundo al cuadrado. Como nuestra bicicleta avanza sobre una línea recta y tiene una aceleración constante, podemos decir que tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado. Científicos, en los problemas que nos pongan de movimiento rectilíneo uniformemente variado siempre van a aparecer 5 variables o digámoslo así 5 personajes, las cuales son la distancia, que se representa por una d minúscula, el tiempo, que se representa con t, la velocidad inicial, que se representa con v sub 0, la velocidad final, que se representa con v sub f, y por último, pero no menos importante, la aceleración, que se representa con a minúscula. Pero se estarán preguntando cómo identificaré estos 5 personajes en los ejercicios. Pues para ello, aquí les traigo un ejercicio en el cual identificaremos a estos 5 personajes. Este ejercicio nos dice que un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, recorriendo 90 metros en 6 segundos, con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 30 metros por segundo. Comencemos a identificar a los 5 personajes. Para esto dividiremos el ejercicio por partes y leeremos poco a poco. Comencemos. Un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, recorriendo 90 metros. Aquí ya nos dan un dato. 90 metros son la distancia, los metros. Tenemos 90 metros. Después nos dice 90 metros en 6 segundos. Y aquí nos da otro dato que es el tiempo, 6 segundos. Luego nos dice con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, lo cual ya nos da otro dato que es la aceleración. Nos dice, el auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo. Y aquí tenemos el otro dato, el otro personaje, la velocidad. ¿Por qué sabemos que es velocidad? Porque en el sistema internacional la velocidad se representa con metros por segundo. Nos dice 10 metros por segundo. Pero seguro se preguntarán, ¿es velocidad inicial o final como teníamos esos dos personajes? Pues el ejercicio nos dice el auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo, lo cual ya sabemos que es v sub 0. Y dice que lo termina con 30 metros por segundo, lo cual nos dice la velocidad final, o v sub f. Y aquí ya tenemos representados, aquí ya sabemos cuáles son nuestros 5 personajes según este ejercicio. Y así se hace con todos los ejercicios que nos pongan. Lo siguiente que haremos es estudiar las fórmulas. Estas fórmulas nos ayudarán a relacionar a estos 5 personajes. Pero seguro en muchos libros de física encontrarás fórmulas que seguro te confundirán o te enredarán. Para ello trajimos solo esas 4 principales fórmulas, que son las fórmulas escalares. ¿Por qué se llaman así? Una de sus características es que la aceleración y la velocidad siempre van a aparecer en su forma escalar. Es decir, que van a aparecer expresados por un número y una unidad métrica. Por ejemplo, la aceleración en un ejercicio podría aparecer
4 metros por segundo. Tenemos la unidad métrica y el número. O también tenemos que la velocidad podría aparecer 8 metros por segundo. Y ahí ya tenemos la representación de la aceleración y velocidad en forma escalar. Ahora, en las fórmulas escalares siempre va a haber una variable que no queremos ver. Pensémoslo así, en los libros siempre hay un antagonista o un villano, un personaje del que no se quiere saber, del que decimos no quiero verlo más en el libro. Así pasa en estas fórmulas, algo parecido. Por ejemplo, en esta primera fórmula, el antagonista es la distancia. En un ejercicio puede pasar que no nos pregunten por el tiempo, no nos preguntan ni se mencionan. Ese es nuestro antagonista, nuestro villano, la variable que no va a aparecer en la fórmula. En esta fórmula lo que queremos saber es la velocidad final, por lo cual la fórmula sería v sub 0 más o menos aceleración por el tiempo. Nuestra segunda fórmula, nuestro antagonista es la aceleración. Lo que queremos saber es la distancia, por lo cual sería d igual, entre paréntesis, v sub 0 más v sub f dividido entre 2. Todo eso multiplicado por el tiempo. Nuestra tercera fórmula también queremos saber la distancia y nuestro villano es el v sub f, la velocidad final. Por lo cual la fórmula nos queda d igual v sub 0, velocidad inicial por el tiempo, más o menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y ahí ya tenemos la tercera. Y por último la cuarta, nuestro antagonista, nuestro villano es el tiempo. No nos preguntan por él y no queremos saber de él. Nuestra fórmula quedaría v sub f al cuadrado igual v sub 0 al cuadrado también más o menos 2 a por distancia. Y aquí seguro se preguntarán, pero más o menos, ¿qué es eso? ¿Y cómo sé en las fórmulas, en las operaciones que me pongan, si poner más o menos? Es muy simple. Aquí lo tenemos. Ponemos más, sería más. Si la rapidez, si nos mencionan que la rapidez del automóvil o del objeto aumenta. Si la rapidez aumenta. Y sería negativo si la rapidez disminuye. Si en el ejercicio nos dice que el objeto o automóvil va frenando, disminuye su rapidez, significa que es negativo. Y listo, científicos. Aquí ya hablamos de la mayor parte teórica, técnica, del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora vamos con la práctica. Vamos con un experimento que nos ayudará a comprenderlo más y a saber más de él. Listo, científicos, ya tenemos armada nuestra estructura para el experimento de movimiento rectilíneo uniforme. Lo que usé fue una tabla de madera, en este caso, lisa. Y es mejor lisa porque para el automóvil que utilicemos, en este caso es un camión, se necesita que avance sin obstáculos. Entonces, lo ponemos en la cima y nuestra tabla está dividida por segmentos. Estos segmentos son cada 20 centímetros. Entonces comenzamos desde el punto de partida, el punto 0, o sea 0 centímetros. Y como son cada 20 centímetros, tenemos 0 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros y 100 centímetros o 1 metro. Otro artículo que necesitaremos para el experimento es un cronómetro para medir el tiempo en que se tarda este automóvil en llegar de acá hasta el punto que decidamos, hasta la distancia que decidamos. En este caso, yo voy a usar la distancia de 80 centímetros. ¿Listos, científicos? Pues, comencemos. Con este experimento, científicos, averiguaremos las 5 variables, los 5 personajes del ejercicio. O sea, la distancia, el tiempo, las velocidades y la aceleración. Algunas de estas variables las hallaremos directamente. O sea, al verlo, hacer el experimento, de una vez encontraremos las variables. Pero otras las hallaremos indirectamente. O sea que tendremos que emplear alguna de estas ecuaciones. Iremos sabiendo a medida del ejercicio cuál utilizar. Las implementaremos para saber algunas de estas variables. Entonces, científicos, no siendo más, comencemos. Listo, científicos. Lo primero que debemos hacer es tirar el automóvil por nuestra rampa, por nuestra tabla. Y cronometrar, necesitamos tener nuestro cronómetro a mano
para poder saber cuánto tiempo tarda en llegar de aquí hasta la distancia que ustedes determinen. En este caso es 80 centímetros. ¿Listos, científicos? Hagámoslo. En 3, 2, 1. Y ahí va. ¡Alto! Volvámoslo a hacer. En 3, 2, va. ¡Y alto! Los siguientes científicos, luego de ya haber lanzado nuestro carrito por la rampa y haberle tomado el tiempo, es anotar las variables, anotar los personajes que nos dieron, la distancia, el tiempo, la velocidad y la aceleración. El primero es la distancia. Yo tomé 80 centímetros, entonces lo anotamos. El tiempo, luego de lanzar el carrito, el tiempo que se demoró el carrito en llegar a los 80 centímetros fue 1.11 segundos. Ahora vamos con la velocidad inicial. Como el carrito estaba estacionado, estaba en posición descansando, yo lo solté, entonces se puede decir que estaba en posición inicial 0. Entonces ponemos 0 metros por segundo. La velocidad final y la aceleración no la sabemos. Para ello deberemos implementar alguna de estas fórmulas. Tenemos que buscar la fórmula que tenga las variables que no conocemos. Las que nos conocemos son velocidad final y aceleración. Entonces miramos. Por ejemplo, esta no tiene aceleración. Dijimos que aquí era el antagonista. Podríamos usar de pronto esta que tiene aceleración o esta, la última. Vemos que tiene la velocidad final y la aceleración. Pero por ahora creo que la que mejor podemos coger es la primera. La velocidad final igual velocidad inicial más o menos, que en este caso sería más, ya que está acelerando el carrito al bajar, está aumentando su rapidez. Aceleración por tiempo. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Listos? Entonces, anotamos nuestra operación, nuestra fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más, como ya dijimos, porque va aumentando la velocidad, la aceleración por el tiempo. No conocemos ninguno de estos dos, pero tenemos otros valores, otras variables que sí. Entonces lo anotamos. Velocidad final es igual a nuestra velocidad inicial, que era 0 centímetros por segundo. Anotamos. Más la aceleración, o no la conocemos, por el tiempo, que ese sí lo tenemos. 1.11 segundos. Ahora seguimos anotando. La velocidad final es igual. Como el 0 no hace nada, no haría mucho en la operación, lo quitamos, se va y nos queda una relación entre tiempo y aceleración y nos queda 1.11 a. Y esto lo podemos pasar a dividir para saber el tiempo final, la aceleración, y nos quedaría velocidad final. Pasamos el tiempo a dividir porque aquí estaba multiplicando. Velocidad final sobre 1.11 es igual a la aceleración. Y listo, ya que tenemos este valor, ahora podemos averiguar la velocidad y la aceleración con otra de estas fórmulas. ¿Cuál otra utilizamos que contenga las dos variables que estamos buscando? Pues podemos utilizar la cuarta, la que ya se había mencionado que tenía las dos. Y la anotamos. Entonces sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más, como ya dijimos por qué, 2 veces a por la distancia, que es d. Y seguimos haciendo. Seguimos con velocidad final al cuadrado es igual a, como velocidad inicial es igual a 0, entonces 0 por 0, 0, ya lo podemos sacar y nos queda 2 por velocidad final sobre 1.11, lo que teníamos aquí, por la distancia, que es 80 centímetros. Y aquí vamos. Ahora, aquí lo que podemos hacer es, como esta velocidad final está aquí dividiendo, estamos aquí multiplicando, lo podemos pasar al otro lado a dividir. Y nos queda velocidad final al cuadrado sobre velocidad final. Y esto es igual a 2 por 80, 160. Sobre 1.11.
Y ahí vamos, nos está quedando bien. Aquí podemos hacer de una vez la división a velocidad final por dividido velocidad final. Sacamos este nos queda velocidad final. Igual, ahora dividimos 160 entre 1.11. ¿Cuánto te da? Entonces nos queda velocidad final igual 144.14. Y aquí ya tenemos nuestra velocidad final. Y eso lo ponemos arriba. 144.14 y recuerden las unidades centímetros por segundo. Y listo. Ya que tenemos la velocidad final, ya sabemos el valor de la velocidad final, podemos averiguar la aceleración, que es la que nos falta, no la conocemos aún. Seguro ya nos estamos estresando por todo esto, pero tranquilos. Pronto con una pequeña operación lo lograremos hacer. Como aquí ya conocemos la velocidad final, podemos utilizar esta fórmula. Esta que hicimos aquí, este resultado, lo podemos utilizar para saber la aceleración. Reemplazamos la velocidad final por su valor y nos queda 144.14 sobre 1.11 y esto igual es a la aceleración. Y hagámoslo en la calculadora. Nos queda 144.14 dividido 1.11 y nos da un total de 129.85 58.55.9. Entonces tomaremos los dos primeros decimales y nos queda 129.85 y esto igual a la aceleración. Y ya tenemos nuestro valor de la aceleración, descubrimos la variable y la anotamos acá. Entonces nos queda 129.85 y no se nos pueden olvidar las unidades. Eso no se nos puede olvidar. Y como es aceleración, tomamos centímetros por segundos al cuadrado. Y listo, científicos, eso era todo. Con este simple procedimiento, con estas dos fórmulas, logramos hallar las dos variables que no conocíamos, la velocidad final y la aceleración. Hasta aquí ha llegado nuestro experimento y nuestro ejercicio. Espero te haya gustado. Y científicos, anímense. Espero que esto les sirva para animarse, para hacer experimentos, para divertirse con el proceso. La verdad, este experimento es muy fácil de hacerlo. Puedes hacer con cualquier cosa, con un lápiz, con un esfero, hasta con una pila, con una bolita, con una cinta, lo que quieras. Con los simples pasos que te mencioné en el video y con los artículos que necesitabas, los puedes hacer rápidamente. Y con las fórmulas que te acabo de dar, lo lograrás hacer fácilmente para tu próxima clase. Espero que te haya gustado, científico, que hayas conocido el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y que hayas conocido la física detrás del experimento. Hasta nuestro próximo experimento, científicos.